Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Alberto Contreras por recibirnos el día de hoy y a la Asociación Médica del Instituto Nacional de Pediatría. Para nosotros es un gran honor y nos da muchísimo gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes sobre inteligencia artificial en medicina, un tema que es muy relevante, un tema que es muy importante. Bueno, para mí es doblemente una alegría estar aquí el día de hoy, después de muchísimos años. Hace ya algunos años tuve oportunidad de hacer parte de mi internado en el instituto, lo cual pues me hace doblemente feliz el día de hoy estar con ustedes. La idea es que tengamos el día de hoy una aproximación no muy técnica a la inteligencia artificial. Y esa en realidad es la que debemos tener los médicos. Esa es la aproximación que debemos tener, porque el uso de la inteligencia artificial en la actualidad, las interfaces, los dispositivos nos permiten hacerlo de una manera muy fácil, sin ser expertos en tecnología, sin ser expertos en programación. Y esto es lo que realmente ha abierto muchísimas posibilidades para el uso de la inteligencia artificial en medicina, particularmente en el enfoque que estaremos viendo el día de hoy, que es en apoyo en la toma de decisiones clínicas, lo cual es muy relevante. Entendiendo esto, por supuesto, hablando de esto, es importante que tengamos claro, y eso es muy relevante, que la inteligencia artificial está para apoyar al médico en la toma de decisiones, está para fortalecer sus diagnósticos, lo apoya en fortalecer también sus tratamientos, en tomar decisiones que a veces pueden ser complejas. La idea es que la inteligencia artificial sea un apoyo y no sustituya al médico, por supuesto, que es a veces un concepto que se tiene, sobre todo fuera del mundo de la medicina, fuera de los ambientes médicos, que la inteligencia artificial podría sustituir a los médicos. No es el caso, sino que está para apoyarlo, para optimizar el uso del tiempo, para fortalecer sus diagnósticos, para fortalecer sus tratamientos. Muchas posibilidades que nos da también en investigación, también en formación continua, también en la formación de los profesionales de la salud, en el trabajo en equipo. Las posibilidades realmente son muy, muy, muy grandes. Bueno, y ahora les vamos a mostrar una definición de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones, pero nosotros hemos hecho esta a partir de varias definiciones para poder integrar de una manera muy concreta lo que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas y los sistemas para aprender, para razonar, para resolver problemas y tomar decisiones de manera autónoma, simulando los procesos cognitivos del ser humano. Si se fijan, esta división es muy concreta y nos habla de que simula los procesos cognitivos del ser humano. Evidentemente también las redes neuronales sintéticas que utiliza la inteligencia artificial están basadas en las redes neuronales de los humanos. Entonces, esta definición engloba la parte de razonar y resolver problemas, algo muy importante porque la inteligencia artificial puede resolver problemas, incluso algunos problemas que para el ojo humano puede ser que no los pueda detectar de una manera rápida. Y esas son una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial. Para poder entender bien la inteligencia artificial, es bueno saber cuáles son los diferentes algoritmos, compararlo con los algoritmos tradicionales. Los algoritmos tradicionales son conjuntos de reglas, están programadas, son reglas que ya fueron programadas y por lo tanto son determinísticos. ¿Qué significa esto? Que siempre que le hagamos un input, le demos información, el resultado siempre va a ser el misma información de entrada, mismo resultado de salida. Y eso es lo que hace que sean muy diferentes a la inteligencia artificial. Porque los algoritmos de inteligencia artificial, el concepto de machine learning es la manera en que las máquinas pueden aprender, tomando toda la información que se les proporcione, puede ser de manera estructurada o de manera desestructurada. Entonces, la parte crucial, la diferencia más importante es que la inteligencia artificial puede aprender sin ser programada, a partir solamente de los datos. Entonces, esto abre muchas posibilidades porque no tenemos que programarlo explícitamente, podemos brindarle datos de manera ordenada o incluso de una manera desestructurada y pueden ir mejorando con el tiempo, procesando esta información para que puedan brindarnos el apoyo que necesitamos según lo que le vayamos pidiendo a la inteligencia artificial. Algo que es muy importante es que son adaptivos.
adaptativos que se adaptan, que van cambiando con el tiempo. Los algoritmos de inteligencia artificial tienen la capacidad de aprender y de mejorar con el tiempo y con el uso. Por eso es muy importante entender este concepto, porque puede ser que utilicemos un sistema de inteligencia artificial hoy, pero a lo mejor en una semana los resultados mejoran. ¿Por qué? Porque el entrenamiento y la información que se le ha proporcionado le permiten aprender y mejorar los resultados que entrega. Bueno, ahora vamos a dar un salto en el tiempo en la medicina. Nos vamos al siglo XIX. Aquí estamos viendo a René Laennec, médico francés. Y bueno, él es ni más ni menos que el inventor del estetoscopio. ¿Cómo fue que surgió con esta invención tan ingeniosa que revolucionó la medicina? El estetoscopio, en su momento, fue una tecnología disruptiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una tecnología que vino a romper paradigmas, una tecnología que vino a cambiar la manera en que se hacía la clínica, la manera en que se practicaba la medicina. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, René Laennec tenía un paciente que padecía de obesidad y le resultaba muy, muy complejo poder escuchar los ruidos cardíacos. Entonces, él estuvo pensando, estuvo analizando y se le ocurrió un día hacer un tubo de papel que pudiera aumentar la resonancia de los ruidos cardíacos, de la respiración, por supuesto, de los ruidos respiratorios, de manera que lo pudiera escuchar mejor frente a un paciente que esta transmisión se veía interrumpida por el padecimiento que tenía. Entonces decidió hacer este cilindro, pero en ese momento la recepción no fue muy buena. Por supuesto, este es una aproximación inicial del estetoscopio. Ahora utilizamos prácticamente todos el estetoscopio vía oral, que es el que normalmente utilizamos. Pero ¿qué pasó? Era una tecnología disruptiva. Muchos de sus colegas decían, colegas muy destacados también, decían, ¿por qué voy a quitar ese contacto directo con el paciente? ¿Por qué no voy a poner directamente mi oído, mi oreja directamente, mi pabellón auricular directamente sobre el paciente para escucharlo? ¿Por qué voy a poner esta barrera? Por lo menos así lo interpretaban, esta barrera que suponía el estetoscopio. Y nos parece que no tiene mucho fundamento, pero en su momento era lo que se pensaba. Y esto es lo que generan las tecnologías disruptivas. A veces hay un poquito de resistencia al cambio, y es el caso con la inteligencia artificial. Entonces, en 1816, René Laennec inventó el estetoscopio, y después algunos médicos que trataron de verlo de otra perspectiva, particularmente los médicos más jóvenes. Bueno, esto resultó pues en un pilar ya de la clínica, que es el uso del estetoscopio en todas las especialidades. Entonces, es importante, muy, muy importante tener estas ideas presentes de estas tecnologías disruptivas, y la inteligencia artificial, por supuesto que es una de esas tecnologías disruptivas. Estamos en un momento único de la historia porque tenemos una herramienta muy accesible, que es fácil de utilizar con la técnica adecuada, con el conocimiento adecuado, que está revolucionando no solo la medicina, sino todos los ámbitos del conocer humano en el mundo. Aquí podemos ver diferentes hitos del conocimiento humano, desde el descubrimiento del fuego, la luz, la revolución industrial, que ha habido varias. El Internet, que como todos sabemos nos ha tocado a nosotros ver el cambio. Algunos ya han nacido con Internet, algo que ha revolucionado la manera en que nos comunicamos, en la manera en que generamos información, en la manera en que compartimos información. Y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Y esto es algo que no solo nosotros consideramos, sino es de adopción general, que la inteligencia artificial es un parteaguas, es una era que va a marcar mucho el desarrollo humano por la manera en que está potenciando las capacidades de muchos profesionistas. Y en la medicina tendrá un impacto muy grande, debido a que es una disciplina que utiliza mucha tecnología para apoyarse en diagnósticos, en tratamientos. Entonces es muy relevante. Hoy estamos en una época única donde tenemos un poder de procesamiento en nuestras manos como nunca antes habíamos visto. Algo importante de considerar es que se generan muchísimos datos. Utilizamos nuestros dispositivos móviles, prácticamente todos utilizamos algún tipo de teléfono inteligente, tomamos fotos, utilizamos el GPS, utilizamos las aplicaciones para llegar de un lugar a otro que nos van reportando en tiempo real cuál es el tráfico. Utilizamos, por supuesto, sistemas de mensajería como WhatsApp, como Telegram, utilizamos correos electrónicos.
También, por supuesto, el estar circulando y el estar utilizando nuestro teléfono va generando una serie de datos. Entonces, la cantidad de datos que tenemos es enorme en la actualidad. Estos datos, con la correcta interpretación y con el correcto análisis, nos pueden servir para hacer diferentes decisiones, para poder tener información valiosa. Y esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Compartimos fotos, por ejemplo. La cuestión es que hace algunos años, hace algunas décadas, no teníamos la capacidad de procesar, los procesadores no tenían la capacidad de procesar tanta información. Por ponerles un ejemplo ya aterrizado en medicina, imagínense toda la información que pueda haber acumulada en una institución, en un hospital, en cuanto a historias clínicas, notas, estudios de imagen, estudios de laboratorio, incluso en papel, porque esa información se puede, por supuesto, que digitalizar para poderse utilizar. Entonces la información es enorme, la cantidad de información es enorme. Y ahora estamos en un momento en que la capacidad de los procesadores es tan grande que podemos tener la inteligencia artificial incluso en nuestras manos. Son procesadores que trabajan muy, muy rápido y entonces es importante que tomemos eso en consideración. Esto antes no era posible y esto abre muchísimas posibilidades y estoy seguro que ya de alguna manera u otra ustedes ya han utilizado inteligencia artificial, a veces de manera consciente, a veces de una manera no tan consciente, pero la inteligencia artificial es una herramienta que ya llegó y que ya estamos utilizando todos los días y que ahora lo que tenemos que hacer es potenciar su uso y, por supuesto, adquirir las habilidades para poder aprovecharlo de la mejor manera y de una manera que nosotros siempre tratamos de comunicar, que sea, en el caso de medicina, basada en evidencia y con rigor científico, porque esto es, por supuesto, muy relevante y muy importante. Yo creo que todos ustedes de alguna manera han utilizado plataformas on demand. Puede ser Spotify, que son las canciones on demand. Puede ser Netflix. Yo creo que la mayoría hemos visto una película en Netflix y si queremos verla varias veces, solo tenemos que dar un clic, un botón. Bueno, pensemos en este concepto. La inteligencia artificial, particularmente la generativa, la podemos tener en la palma de nuestra mano on demand. En el momento que queramos tenemos un cerebro que nos puede asistir, nos puede proporcionar información, nos puede ayudar a clasificar información desordenada, desestructurada. Y esto es una de las capacidades importantes y de las características muy importantes de la inteligencia artificial, porque esta tecnología, para que alguien la tuviera en sus manos, probablemente tendría que ser algo quizás como la NASA, computadoras gigantescas en espacios muy grandes, muy difíciles de programar. Hoy lo tenemos en la palma de nuestra mano y en muchas ocasiones, como lo vamos a ver más adelante con una inteligencia artificial exclusiva para medicina, ni siquiera tenemos que instalar una aplicación en el teléfono si no lo deseamos, simplemente con el navegador que tiene cualquier teléfono, cualquier computadora, tenemos acceso a esta potencia, a este poder, y entonces tenemos que aprovecharlo porque está en nuestras manos. Y es muy fácil de usar. No hay que saber programar, no hay que ser experto en tecnología. Si bien hay caminos de la inteligencia artificial que requieren pues mucha programación, lo que nosotros queremos mostrar es ahora que esta tecnología es accesible y simplemente con aprender a comunicarse con ella podemos aprovechar muchísimo su potencial. Hablando del poder de procesamiento, por ejemplo, los transbordadores espaciales que viajaban, en ese tiempo no transbordadores espaciales, pero sí los cohetes que fueron lanzados al espacio, por ejemplo, para hacer las misiones hacia la Luna, tenían incluso menos poder de procesamiento que el que puede tener un teléfono inteligente el día de hoy, por ejemplo, como un iPhone. Entonces, esto es el brinco que ha dado el avance de la tecnología y el avance del procesamiento de datos. En este caso estamos viendo aquí NVIDIA. NVIDIA es una empresa que ha generado los procesadores para inteligencia artificial más importantes y más poderosos. Es una empresa que comenzó precisamente haciendo tarjetas de procesamiento para videojuegos. Los videojuegos necesitan mucho poder de procesamiento para poder manejar los gráficos, para que pueda tener buena velocidad, para que el juego pueda ser fluido. ¿Y quién iba a pensar que a raíz de esto iba a crecer esta empresa, a hacer unos procesadores con gran potencia que permitan analizar datos en cuestiones de milisegundos para entregarnos resultados? NVIDIA es la empresa que ha logrado esto y bueno, ahora el ingeniero Nicolás les va un poquito a complementar la información sobre la importancia que tiene esto. Y estos conceptos es importante que lo sepamos
no a detalle, pero que sí los conozcamos, porque nos ayudan a introducirnos mucho mejor en la inteligencia artificial y poder aprovecharla mejor. Sí, es importante conocer estas empresas que son los jugadores principales de la inteligencia artificial a nivel mundial, porque probablemente antes no eran tan relevantes, pero cada vez más los vamos a escuchar en las noticias, en varios lugares. NVIDIA en marzo era la cuarta empresa más grande del mundo y bueno, fue subiendo y el día de hoy es la segunda empresa más grande del mundo. ¿Por qué estamos mostrando esto? Porque hay una importancia de una empresa que es la que manufactura los GPUs, que son las unidades de procesamiento exclusiva para la inteligencia artificial, y está creciendo muchísimo. Aquí vamos a mostrar esto para que lo puedan ustedes dimensionar. Apple es la empresa más grande, después seguida de NVIDIA, actualmente es el segundo lugar, por encima de Microsoft, que es una empresa que todos conocemos y que siempre ha sido el líder en este ranking de las empresas más grandes. Entonces, esto nos da una perspectiva de cómo está cambiando el mundo esta industria. NVIDIA es más grande que juntar Tesla y Microsoft, es más grande. Entonces, imagínense una empresa que está creciendo de esta manera, que es muy posible que pueda rebasar a Apple en algún momento. Se disputan el primer lugar entre estas dos empresas. Una empresa que ni siquiera conocíamos, ahora es completamente relevante. Y todas las empresas que usan inteligencia artificial, que entrenan inteligencia artificial, están haciendo filas, se están peleando estos procesadores. No se están dando abasto para producirlos. Y esto es algo que, pues, en el ecosistema de la inteligencia artificial nos permite entender hacia dónde vamos. Y ahora vamos a hablar de cómo se entrena la inteligencia artificial de una manera muy puntual. Tenemos las redes neuronales que utiliza, que son modelos computacionales diseñados para simular la manera en que el cerebro humano analiza y procesa la información. Se pueden denominar como redes neuronales artificiales, como lo platicamos un momento, que emulan las redes biológicas. Y existen tres maneras principales para entrenar la inteligencia artificial. Tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Vamos a centrarnos en estos dos principales para que ustedes puedan entender cómo aprende la inteligencia artificial. ¿Por qué? Para que cuando lo ocupen puedan entender un poquito por qué entrega esas respuestas y de dónde estará tomando la información, lo vamos a ver también más adelante. El entrenamiento supervisado basan en el aprendizaje en un juego de datos que son previamente etiquetados. Por ejemplo, unas imágenes, un radiólogo puede tomar una cantidad grande de imágenes, irlas clasificando y se las presenta al sistema de inteligencia artificial para que pueda detectar y entender cómo funciona, qué es correcto, qué tipo de padecimiento puede presentar en una radiografía. Es muy parecido a la manera que todos aprendemos desde niños, que nos van, pues un tutor, un profesor nos dice, esto es un árbol, esto es una manzana, y de ahí se van complicando las cosas, pero es muy parecido cómo funciona. Y el entrenamiento no supervisado es que aprende a partir de datos que no están clasificados, no están etiquetados, y el algoritmo los va tomando, los va clasificando y aprende a identificar patrones. Y en este entrenamiento, se pueden combinar los dos entrenamientos, se pueden combinar con también el entrenamiento por refuerzo, pero lo que es interesante entender aquí es, nosotros podemos brindarle una cantidad de información enorme que sería imposible para un ser humano procesarla, y la inteligencia artificial puede aprender por sí sola, clasificarla y encontrar patrones. Bueno, ¿y seguimos hablando de cómo se entrena? La inteligencia artificial puede ser alimentada con trillones de parámetros. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT consta de 1.76 trillones de parámetros. Estamos hablando aquí en trillones en la nomenclatura de Estados Unidos porque son números gigantescos. Miren cuántos ceros tiene esta cifra, es una cifra enorme. Y tiene 1.76 trillones de parámetros en su corpus. Corpus es la información con la que ha sido entrenada ChatGPT. Esto es toda la información que contiene y es algo impresionante. Aquí estamos viendo una foto de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la segunda biblioteca más grande del mundo, por muy poco. La más grande es la Biblioteca Británica. Y bueno, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene más o menos 170 millones de volúmenes. Eso es lo que tiene en cuanto a información. Y bueno, hablamos de los trillones de parámetros, que estábamos viendo los 2 trillones de parámetros de ChatGPT. Esto equivale
a 11.764 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos. Ese es el número de parámetros con el que trabaja ChatGPT, que es el equivalente a 2 trillones de volúmenes. Es una cantidad de información impresionante. Imagínense nada más el volumen de parámetros con los que trabaja y lo hace de manera instantánea. A esto se le conoce como corpus. Corpus es la información con la que cuenta un sistema de inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, y este corpus lo que hace es que le provee la información y es parte del entrenamiento que ha recibido o que está recibiendo la inteligencia artificial para poder procesar la información y, lo más importante, entregarnos resultados relevantes de acuerdo a lo que estemos necesitando y lo que estemos esperando. Y aquí vamos a hablar un poco de ChatGPT, que es parte de la familia de los Large Language Models, los modelos grandes de lenguaje. Es una categoría de modelos de inteligencia artificial, principalmente generativa en muchos casos, que tiene una cantidad de datos enorme, como acabamos de mostrarles, y es desarrollado por OpenAI. Esta empresa también es importante conocerla porque es líder también en el desarrollo de inteligencia artificial. ChatGPT es inteligencia artificial generativa. Más adelante vamos a explicar un poco más detalle qué es generativa, pero esto es lo que la hace muy particular y es importante que podamos entender esto porque la distingue de otros algoritmos que probablemente hayamos utilizado anteriormente. Puede entender y generar texto de manera muy similar a como lo hace un ser humano. Y cada vez que genera información, nos entrega información, es contenido nuevo. Lo acaba de generar, no es un copy-paste de algo, lo genera por medio de su algoritmo. Y algo muy importante de resaltar, esta tecnología utiliza NLP, que es el Natural Language Processing, por sus siglas en inglés, el procesamiento del lenguaje natural. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque para utilizar esta tecnología, ahora estamos hablando de ChatGPT, pero existen Large Language Models, LLMs, exclusivos para medicina, y la técnica con la cual nos comunicamos es la misma, por medio del lenguaje natural. El lenguaje natural es la manera como estamos hablando ahora con ustedes, como ustedes hablan con un compañero. Este lenguaje es el lenguaje cotidiano. La ventaja de utilizar esta manera de comunicarse con la inteligencia artificial es que nos permite comunicarnos de una manera muy natural, lo cual la vuelve muy poderosa. Y bueno, hablamos de los parámetros que ya vimos, tiene prácticamente más de 2 trillones de parámetros, equivalente a las bibliotecas que vimos. Entonces, hablamos del lenguaje natural. El lenguaje natural es algo muy importante tener el concepto presente y por eso soy reiterativo. Eso quiere decir que la inteligencia artificial, si conoce diferentes idiomas, diferentes lenguajes, los podrá manejar con nosotros. Esto tiene relevancia para las traducciones, incluso de manera instantánea. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos traducir la cantidad de información, cada 5 años se duplica la cantidad de información médica que se publica. Es una velocidad impresionante. Esto significa que es difícil mantenerse al día. La inteligencia artificial nos provee herramientas que nos ayudan a mantenernos más fácil al día. Y, por ejemplo, ahora se están publicando ya muchos artículos en chino, pero muchas veces se publican tan rápido que a veces cuando salen todavía no está la traducción al inglés. Nosotros hemos hecho pruebas con artículos en chino y bueno, hemos visto que ya después cuando sale la traducción en inglés realmente sí estaba bien hecha y sí tenía precisión. Esto es muy interesante. Y bueno, esto en cuanto al lenguaje natural, hay que tomarlo muy en cuenta en ese sentido, que es la manera en que los que nos podemos comunicar con la inteligencia artificial. Y también, por otra parte, hay otras inteligencias artificiales que estaremos viendo más adelante que no forzosamente tienen que trabajar en base al lenguaje natural. En esta gráfica podemos ver cuánto tardaron estas tecnologías disruptivas en llegar al 1.000.000 de usuarios. Por ejemplo, podemos ver a Netflix, que aquí llegó en 3.5 años al 1.000.000 de usuarios. Podemos ver, por ejemplo, Airbnb, 2.5 años. Twitter, que muchos lo utilizamos, tardó 2 años en llegar al 1.000.000 de usuarios. Facebook ya mucho más acelerado su crecimiento en 10 meses. Spotify en 5 meses llegó al 1.000.000 de usuarios. Instagram, que rompió el récord en ese momento, llegó a 1.000.000 de usuarios en 2.5 meses. En 2 meses y medio llegó. ChatGPT en tan solo 5 días. En tan solo 5 días llegó al 1.000.000 de usuarios. Entonces, esto nos pone en perspectiva la manera en que están creciendo estas tecnologías y la importancia de adoptarlas. Y bueno, otra cuestión importante también para poner en perspectiva cómo funcionan los modelos de lenguaje natural como ChatGPT, que decíamos
¿Qué hacíamos tradicionalmente los médicos para obtener nueva información relevante y actualizada? Bueno, primero quizá empezábamos por los libros más conocidos. Por ejemplo, pensamos en el Harriet Lane, en el Nelson, en fin, tantos libros que conocemos que son muy importantes y muy relevantes de medicina, que han formado a generaciones y generaciones. O buscábamos los libros más relevantes de cardiología sobre un tema, no sé, comunicación auriculoventricular, por ejemplo. Entonces, buscábamos los temas o alguna arritmia, por ejemplo. Comunicación intraauricular, quise decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscábamos la información, íbamos a buscar la información en los libros más relevantes. Buscábamos algunos artículos, quizá una revisión para tenerlo más actualizado. Buscábamos a los autores que sabíamos o que sabemos que son más relevantes. Lo que hacen los modelos de lenguaje natural como ChatGPT es que buscan en todo su corpus, incluso cuando no son específicos de cardiología, si en algún otro libro de medicina está el tema que estamos buscando en cuestión. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a ir buscando ahí en las revistas más nuevas, en las revistas más relevantes, y nos va a entregar un resumen de esa información. Por supuesto que nosotros tenemos que estar en control, nosotros tenemos que verificar esta información. Siempre el que está utilizando la inteligencia artificial en este sentido tiene que ser experto en el tema que maneja. Nosotros, ¿en qué somos expertos? En medicina. Ustedes particularmente, la gran mayoría de los que están aquí, pues son especialistas en pediatría, con alguna alta especialidad, con alguna subespecialidad, algunos. Bueno, esa es su área de experiencia. Entonces, si nosotros potenciamos nuestras capacidades, que esa es la idea de la inteligencia artificial, potenciamos nuestras propias capacidades con la inteligencia artificial, podemos fortalecer diagnósticos, fortalecer tratamiento, optimizar nuestro tiempo, mejorar la comunicación médico-paciente, tener más seguridad en lo que hacemos y en lo que vamos aprendiendo, tener formación médica continua, mucho más rápida, mucho más eficiente. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita más adelante, pero esta es la manera en que funcionan estos modelos de lenguaje natural. Y aquí podemos ver la cantidad de millones de usuarios que tiene actualmente ChatGPT, que crece día a día, para dimensionar cuánta gente lo está utilizando ya en el mundo. Es importante precisar qué no es ChatGPT. Entender esta diferencia nos permite comenzar a utilizarla de manera adecuada. Muchos de ustedes pueden haber ya experimentado. La mayoría de nosotros nos pasa que cuando empezamos a usar ChatGPT o la inteligencia artificial generativa, empezamos a utilizarla como Google, como un buscador, tratando de hacerle preguntas, tratando de hacer como búsquedas, adaptando a lo mejor una búsqueda que hacíamos en Google, ponérsela a ChatGPT. Y como es inteligencia artificial generativa, hay que utilizarla de otra manera. Es muy diferente a Google. No es un buscador, entrega lo que genera al instante y cada resultado que entrega es original. Vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo le podemos hacer un prompt, una pregunta, y nos puede entregar distintas respuestas en la manera en que las estructura, pero cuyo contenido es válido. Y ChatGPT responde basándose en su entrenamiento, en el corpus que tiene. Y puedes también hacer búsquedas en Internet. Actualmente ya tiene la posibilidad de complementar todos los prompts que le hagamos. Los prompts son las instrucciones con las cuales nos comunicamos con la inteligencia artificial. Ya puede buscar en Internet y eso la ha vuelto mucho más poderosa. Como habíamos platicado anteriormente, por medio del lenguaje natural, nosotros hacemos mucho énfasis en el lenguaje natural porque muchas veces se acercan a nosotros y preguntan, oiga, pero es que me dijeron que tenía que aprender un lenguaje de programación para comenzar a usarla. Me dijeron que si no tengo una base de datos ahorita a la mano para procesarla no me va a servir de mucho. En realidad, comunicándonos con prompts, que son las instrucciones que le damos, con lenguaje natural, podemos comunicarnos y lograr muy buenos resultados y cada vez podemos irle pidiendo que mejore su resultado y se puede aprovechar mucho la información que nos brinde. La inteligencia artificial generativa se considera multimodal. ¿Qué significa esto? Que podemos comunicarnos o que puede procesar diferentes tipos de información. Pueden ser instrucciones, pueden ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser audios y pueden ser videos. Toda esta información la puede procesar para hacer uso de ella y entregar su resultado. ¿Por qué es importante conocer esta funcionalidad multimodal? Que en medicina, por ejemplo, la posibilidad de tomar diferentes parámetros, imagen, reportes, notas clínicas,
combinarlas y buscar, encontrar patrones que al ser humano sería imposible, la vuelve una herramienta muy poderosa. Y esa es la tendencia, y hay muchos sistemas que están haciendo esto, pero con el tiempo iremos viendo muchas plataformas, algunas ya están autorizadas por la FDA, plataformas que utilizan inteligencia artificial y que están ya autorizadas y que muchas veces ya se están utilizando. Están en prueba piloto, pero otras ya son completamente funcionales. Aquí lo que les queremos mostrar es, en este caso estamos hablando en este momento estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Generativa quiere decir que la información va a ser información original, es decir, no es un copy-paste, sino que a través de la inteligencia artificial, a través del procesamiento de toda la información, genera una respuesta totalmente original. Y aquí les ponemos un ejemplo de dos respuestas que son originales, distintas, las dos correctas, son aproximaciones un poco diferentes a la misma pregunta. Por ejemplo, le decimos aquí, este caso es ChatGPT, la procalcitonina elevada puede significar. La manera que está formulada la pregunta en este caso es muy simple, incluso no tenemos signos de interrogación, la idea es mostrarles cómo funciona. Mientras mejor elaborado sea el prompt, que es el comando que le damos, mejor vamos a obtener los resultados y la respuesta. Pero bueno, en este caso vemos que, por ejemplo, nos dice la procalcitonina es un marcador biológico que se utiliza principalmente para detectar infecciones bacterianas y para ayudar a diferenciar entre infecciones bacterianas y virales, por ejemplo. Una elevación de los niveles de procalcitonina en el cuerpo puede significar varias cosas, entre las que se incluyen, y bueno, nos da una lista. Y ahora veamos el siguiente ejercicio. Dice, la procalcitonina es una proteína que se produce en el cuerpo en respuesta a las infecciones bacterianas. Bueno, si se fijan, la primera respuesta nos los maneja como un marcador biológico y la segunda respuesta como una proteína. Las dos aproximaciones son correctas y bueno, lo que estemos buscando comunicar o aprender también va a depender de, obviamente, de la interpretación que nosotros le demos, pero sin embargo las dos son correctas. Y bueno, la manera en que nos da ejemplos de algunas posibles interpretaciones también es un poco diferente. Por ejemplo, empieza con infección bacteriana, después infección grave, sepsis, bueno, aquí dice sepsis, inflamación no bacteriana, pero aquí si se fijan se pasa a infecciones respiratorias. Le da una importancia grande a las infecciones respiratorias en cuanto a la presencia o no de calcitonina o bueno, de niveles elevados de calcitonina. Entonces, este es un ejemplo muy breve, no tenemos tanto tiempo, pero es para mostrarles cómo, por eso se llama inteligencia artificial generativa, porque genera una respuesta nueva, original y que no existía antes, que no había existido. Aquí podemos ver cómo le hacemos nuevamente esta misma pregunta. Bueno, le damos este prompt muy pequeño, estamos viendo cómo entrega la respuesta. Importante ver la velocidad con la cual lo genera. También es importante mencionar, por ejemplo, la velocidad cuando hablamos de notas quirúrgicas, por ejemplo. Tenemos un estudio que se hicieron diferentes ejercicios y una nota de una cirugía de mano que normalmente tarda 25 minutos, la inteligencia artificial la hizo en 4.9 segundos, de una manera muy precisa. Sí requirió al final un ajuste del cirujano, del médico, pero le ahorró muchísimo trabajo. Entonces, tenemos que entender que la velocidad también puede ir de la mano de la precisión, y ahí es donde estas herramientas pueden facilitar mucho algunos procesos del médico, muchos procesos administrativos también que a veces no le agregan valor directo al paciente, se pueden delegar de cierta manera a la inteligencia artificial, permitiéndonos liberar tiempo para lo que es más importante, que es el cuidado del paciente. Y es muy importante tener presente que el uso de la inteligencia artificial, en el caso de la medicina, lo podemos ver como si tuviéramos un copiloto, es decir, el médico es el capitán, está al frente del avión. Por ejemplo, los jets comerciales en la actualidad, los de las últimas 2-3 generaciones, tienen la capacidad de aterrizar por sí solos. Eso normalmente no sucede. ¿Por qué? Porque es una asistencia para el piloto, sobre todo particularmente cuando hay condiciones climatológicas que no le permiten ver de la mejor manera capacidad. Sin embargo, siempre el médico es el que está al frente del avión. En este caso, el médico tiene que estar, por supuesto, con su conocimiento, con su formación, con su experiencia, apoyándose de la inteligencia artificial y por supuesto que no al revés. Y esto es importante también pues recalcarlo. Y para cerrar esta comparación de ChatGPT con Google, que son herramientas totalmente diferentes, si bien Google tiene su propia inteligencia artificial generativa, que se llama Gemini, pues que compite con ChatGPT, ChatGPT sigue siendo el líder junto con otra inteligencia artificial que se llama Claude,
Pero aquí podemos ver la diferencia. Hacemos esta pregunta y la respuesta es directa y explicativa. Y le hacemos esta pregunta en el buscador de Google y lo que va a hacer es darnos una lista de enlaces que tienen que ver con la información que le hemos preguntado, pero nosotros tenemos que buscar dentro de esos enlaces la información. Ahí radica la diferencia. Esto es lo que hemos platicado anteriormente. Una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que utiliza Natural Language Processing. No es necesario ser expertos en tecnología, no es necesario saber programación. Un médico, por medio de la inteligencia artificial, puede multiplicar su tiempo y su experiencia y su conocimiento. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver un ejemplo de visión por computadora, Computer Vision, que se le llaman los sistemas de inteligencia artificial. Van a ver ustedes una foto, se trata de unos medicamentos. Esta foto la envía el paciente, es un paciente que estamos viendo, un equipo multidisciplinario de especialistas, y manda la foto de los medicamentos que está. Entonces, una manera práctica de poder obtener esta información para actualizar la información del expediente clínico del paciente es a través de la visión por computadora. La visión por computadora puede ser tan simple como esto, si es que esto es simple, ahora lo van a ver, porque no es nada simple, hasta la visión por computadora que tiene que ver con el análisis de imagen por ejemplo, de radiología. Entonces, para detectar pues ya patrones específicos de ciertas enfermedades que muchas veces pueden pasar por alto. El ojo humano los puede pasar por alto, el ojo del médico, o también, por ejemplo, la fatiga puede pasar por alto alguna información relevante, pero que sea muy incipiente en un estudio de imagenología. Y esto es importante. Y aquí le vamos a dar la fotografía a ChatGPT. Simplemente se adjunta como adjuntamos en un correo electrónico la información. Y le vamos a hacer un prompt muy puntual, un one shot que diga, ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Simplemente le vamos a preguntar esto. Podríamos preguntarle con más, tenemos la imagen aquí, ya la tiene, esto ya está dentro de ChatGPT, la podemos observar, y le vamos a hacer la pregunta. La pregunta que puede ser el prompt, podemos hacerlo más complejo según el tipo de información que queramos obtener, pero ahora le vamos a preguntar simplemente, ¿qué es lo que estás viendo para que nos conteste, sin inducir ninguna respuesta, ¿no? Sin condicionarla? Dime qué es lo que ves. Inmediatamente empieza a contestar ChatGPT. Nosotros los invitamos a que ustedes también, los que ya hayan tenido oportunidad de usar ChatGPT, hagan este tipo de pruebas, porque realmente la idea aquí es que las posibilidades son grandísimas. Entonces, cada uno de nosotros como médicos sabemos qué necesidades tenemos, qué aplicaciones le podemos dar. Entonces, conforme empezamos a utilizarlo, a conocerlo, a tratar de entender cómo funciona, más provecho y más aplicaciones podemos tener. Entonces, ahí están viendo, esto está en tiempo real, es como lo fue desplegando de la imagen. Como pueden ver, el nombre comercial, está ahí la sustancia activa. También, aquí estamos, ¿en qué parte vamos? Bueno, va un poquito rápido ya, pero es que así es. Podemos regresar, por supuesto, pero... ok, aquí ya nos está dando algunas interacciones medicamentosas, pero bueno, si alcanzaron a ver al principio, si no, ahorita lo podemos regresar. Se ve que pone la presentación, si son tabletas, cuántos miligramos tiene la tableta. Es realmente muy, muy interesante poder ver esto y nosotros los invitamos a que ustedes puedan también pues, hacer este ejercicio con ChatGPT. Okay, bueno, ahora también vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a ver es que nos revise estos medicamentos y que nos diga si hay alguna interacción medicamentosa y qué importancia tiene o no esa interacción. Esto es muy relevante, sobre todo que cada vez es más común que veamos pacientes con polifarmacia, pacientes que están tomando muchos medicamentos y que muchas veces pueden interactuar, a veces de una manera que nos alteran simplemente algunos resultados del laboratorio, a veces de unas maneras más significativas que sí pueden ser ya con un riesgo mayor. Bien. En este caso vamos a dar la lista de medicamentos, no vamos a proporcionar una imagen, simplemente le vamos a dar la lista y le vamos a pedir que nos diga cuáles son, si hay alguna interacción medicamentosa de riesgo. Y aquí estamos viendo ChatGPT, pero más adelante vamos a ver una plataforma que se llama Open Evidence, que es específica para médicos, para profesionales de la salud. Incluso para poder utilizarla se tienen que acreditar como médicos. Y una gran noticia, que esta herramienta corre en cualquier navegador sin instalar nada y es completamente gratuita para los profesionales de la salud. Entonces,
una herramienta muy poderosa que funciona muy bien. Recordemos una cosa, hay que tener un panorama general de las herramientas que tenemos disponible en nuestra mano de inteligencia artificial, que a veces hay que apalancarse de las diferentes herramientas, preguntarle una cosa, el resultado tomarlo, mandarla a otra inteligencia artificial. Al principio puede ser a veces contraintuitivo porque dices, bueno, si ya le pregunté a esta inteligencia artificial, ¿por qué voy con la otra? Podemos ayudar a complementar muchísimo las respuestas que nos ofrece utilizando esta técnica. Por ejemplo, una de las más relevantes que pueden ver aquí dice, evaluar la necesidad de omeprazol en pacientes con clopidogrel y cambiarlo si es posible. Como sabemos que puede afectar, ¿no?, el metabolismo, entonces tendríamos que quizá buscar, si realmente el paciente necesita el omeprazol, pues buscar a lo mejor algún otro inhibidor de la bomba de protones que nos pueda ayudar a que no exista esa interacción. Por ejemplo, puede ser dexlansoprazol, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante en ese sentido. Y nosotros, recuerden que esto se llama ChatGPT, es un chat, o sea, no es un buscador, como ya dijimos al principio, podemos intercambiar una conversación y si tenemos alguna discrepancia, podemos hacerlo saber a través del lenguaje natural, a través de nuestro lenguaje, hacérselo saber y ver qué nos dice. Entonces, la idea es contrastar, debatir. Entonces, por un lado, tenemos nuestra formación médica, nuestra experiencia, que es lo más valioso. También valiosísimo la experiencia de nuestros mentores, de nuestros profesores. Entonces, para tomar decisiones complejas, podemos contar no solo con eso, sino que adicionalmente con la inteligencia artificial. Entonces, podemos cuestionar, podemos dar nuestra perspectiva, podemos dar a lo mejor otra evidencia que podamos tener, que hayamos visto. Y esto enriquece muchísimo nuestro conocimiento y además la toma de decisiones clínicas. Y pensar esto de la inteligencia artificial generativa nos ayuda también a entender cómo la podemos utilizar. Recordemos que la inteligencia artificial en general no se cansa, no llega pues muy fatigada después de una cirugía. Siempre está de buen humor, le puedes preguntar las veces que queramos una misma pregunta. No nos juzga lo que le preguntemos, puede ser algo de un nivel muy básico hasta cosas muy complejas. Esto nos da la ventaja de siempre estarlo ocupando de una manera cotidiana y saber que tenemos la ventaja de que utilizando la manera correcta, incluso podemos volvernos más empáticos. Puede sonar contraintuitivo decir, oye, la inteligencia artificial puede volver un médico más empático, y sí lo puede hacer porque utilizando ciertas técnicas de comunicación nos puede brindar diferentes perspectivas de la manera en que nos podemos comunicar con los pacientes. Por ejemplo, si en algún momento tenemos que comunicarle un padecimiento, pues bajarlo a términos que no pierdan el rigor de lo que se le está explicando, pero que los pueda entender de una manera clara. Y todos estos beneficios también se dan como apego al tratamiento, cuando un paciente entiende muy bien lo que tiene, muy bien lo que tiene que hacer. Eso es un gran beneficio. Entonces, estas tecnologías nos permiten ver desde otra perspectiva respuestas a problemas que solucionamos cotidianamente y eso puede enriquecer mucho la manera en que le presentamos el tratamiento a los pacientes o tomamos decisiones, ¿no? Y lo que estamos viendo es el resultado de una espirometría en un paciente pediátrico. Y bueno, nosotros hicimos la prueba con esta espirometría. Se la proporcionamos, digamos, con todos los valores, todos los resultados y bueno, vean un poco cuál fue el resultado que obtuvimos. La realidad es que bastante interesante. Entonces ahí estamos ya subiendo la imagen de la espirometría. Este paciente en ese momento todavía no se había diagnosticado con asma. Entonces, por supuesto que además del tratamiento que ha recibido y la respuesta que ha tenido, la espirometría pues, es una herramienta fundamental para apoyarnos en el diagnóstico. Entonces le decimos, dame tu análisis. Se fijan, no le estamos diciendo que es una espirometría, no le estamos diciendo que es un paciente pediátrico. Claro, lo ideal es darle esta información, pero aquí la idea es mostrarles a ustedes cómo está haciendo a través de la visión por computadora la interpretación de los parámetros para poder realmente, por ejemplo, este paciente tuvo una respuesta a los broncodilatadores, por ejemplo, y ahí nos los está señalando. Y bueno, también una pregunta que nos hacen mucho, dicen, bueno, si ChatGPT no es médico, ¿qué caso tiene intentar esto? Es bueno utilizarlo porque puede brindar muchas respuestas. Estamos platicando con un cardiólogo experimentado y nos comentaba que ya que empezó a utilizar la inteligencia artificial, le impresionó que algunas preguntas que le hacía se las contestaba ChatGPT como si fuera un cardiólogo con experiencia. Entonces, el médico está en control, el médico... ChatGPT puede, lo hicimos de broma nosotros, puede tener un mal día, puede ser de repente que entregue resultados que no nos hacen tanto sentido, podemos volver a iniciar la conversación, podemos cambiar el enfoque de la manera en que le preguntamos y podemos obtener buenos resultados. Evidentemente el médico con su conocimiento, con su experiencia puede discriminar lo que no le funcione,
Pero nosotros hemos visto que en ChatGPT hay un espectro de resultados. Podemos ir desde un resultado pues, que es malo, podemos ir de un resultado intermedio que es bueno, pero muchas veces nos topamos con resultados sorprendentes, algunas preguntas que le hacemos, y por eso es que vale muchísimo la pena intentar. Recuerden, ustedes le pueden preguntar muchas veces durante el día a la hora que quieran a ChatGPT o para el caso a cualquier LLM y les va a contestar siempre con las mismas ganas de contestarle, no se va a fatigar de que le haga la misma pregunta de diferentes maneras. Y bueno, algo que por supuesto favorece mucho el análisis de esta imagen a ChatGPT es que los parámetros por supuesto que son números. Entonces con la información adecuada que el corpus ya la tiene, de cómo se interpreta una espirometría, qué significa cada parámetro, los cálculos matemáticos ya realmente son lo que más fácil puede hacer, ¿no? Entonces, si se fijan esto, lo va trabajando sobre la marcha y bueno, nos da, por ejemplo, ahí el fundamento, ahí nos está mostrando la ecuación, nos da algunas conclusiones. Podríamos o no estar de acuerdo, más con base en nuestra experiencia, también por supuesto con base al contexto en el que estamos. No siempre se tiene el mismo acceso a terapéutica, el mismo acceso a diagnóstico en diferentes lugares y podríamos tener diferentes conductas. Y eso está bien, eso es como tiene que ser, eso es lo que tiene que hacer un médico. Y la realidad es que, por supuesto que esto es algo para lo que nos entrenan, pero aquí podemos tener información adicional que nos puede ayudar muchísimo a ver otras perspectivas, incluso a veces a romper paradigmas, o por ejemplo, si estamos haciendo investigación, pues a llevar las preguntas más allá, a llevarlas al límite, a forzarlas incluso un poco y tratar de ir también probando nuestras hipótesis. Desde el punto de vista de la información científica y desde el punto de vista de las matemáticas también, en cuanto a estadística, por supuesto, porque esto también lo puede hacer. Aquí vemos algunas de las aplicaciones de los LLMs que veíamos, estos modelos de lenguaje grande. Algunas de las aplicaciones en medicina, no son todas, por ejemplo, interconsulta con la inteligencia artificial. Quizá vamos a consultar a algún colega por algún tema específico de su especialidad, pero mientras tanto, a lo mejor lo vamos a ver al siguiente día, podemos profundizar más en el tema. Entonces, cuando lleguemos ya a hacer esa interconsulta, podremos tener más información, más, ir a lo que realmente es más relevante, nos puede ayudar en esto. Por supuesto, eso no va a sustituir la interconsulta, pero sí nos va a dar un apoyo interesante, un apoyo importante. Análisis de opciones terapéuticas en casos complejos. Por supuesto, podemos hacer un análisis, incluso lo podemos hacer en grupo. ChatGPT ya permite que hagamos consultas a través de la voz. Su tiempo de respuesta es aproximadamente 320 milisegundos, que es muy cercano a la manera en que respondemos las personas cuando hablamos entre nosotros, que es muy rápido. ¿Y esto por qué lo puede hacer? Porque los procesadores trabajan ya muy rápido. O por ejemplo, asistencia diagnóstica. Podemos tener ahí alguna duda, buscar diagnósticos diferenciales interesantes en ese sentido. Podemos pedirles también, por supuesto, que nos dé alguna referencia, alguna fuente. En este caso todavía el día de hoy no lo hemos hecho, pero se puede hacer. Y hay otras inteligencias artificiales específicas de medicina que son muy sólidas en esto, que lo vamos a ver. Sugerencias de opciones de tratamiento, por supuesto, diferentes aproximaciones. A lo mejor en ese momento no tenemos disponible un medicamento, nos puede dar una sugerencia. A lo mejor lo sabemos al pie de la letra y sabemos cómo es el protocolo de atención de ese padecimiento, pero en ese momento no tenemos ese estudio diagnóstico, en ese momento no tenemos esa opción lógica. Bueno, podemos explorar otras. Resumen de publicaciones de investigación para la formación médica, como les decía. Ya es imposible leer tantos artículos. Normalmente escogemos los más relevantes. Bueno, eso está perfecto y lo tenemos que seguir haciendo, pero con inteligencia artificial podemos ir más allá y obtener más información. A lo mejor, quizá nada más de un solo gen en específico, pero mucho más allá de lo que podemos lograr en PubMed, por ejemplo. Sabemos que PubMed también trabaja mucho en base a palabras claves. Eso realmente ya es muy limitado el día de hoy. La inteligencia artificial puede pasar a través del documento. Podemos generar, por ejemplo, ahí tenemos asistentes médicos virtuales a la derecha abajo. El asistente médico virtual nos permite cargar PDFs, por ejemplo, digamos, de rinitis no alérgica. Los PDFs que creemos que son relevantes, incluso pueden ser en español y en inglés combinados, y entonces tener la última evidencia en cuanto a diagnóstico y tratamiento de rinitis no alérgica, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Y esto suele resultar muy útil y esto es muy poderoso porque tenemos controlado la información. Tenemos los PDFs que queremos
las publicaciones que nos interesan, los autores que nos interesan, y de ahí trabajamos y hacer preguntas y preguntas y preguntas. Esto va más allá de palabras claves, va más allá de estar buscando dentro del PDF una palabra, sino que empieza a hacer unas correlaciones muy interesantes. Nos puede hacer gráficos, nos puede sacar en formato APA o en el formato que queramos las referencias de todos los artículos que estamos utilizando. Realmente es muy, muy poderoso. O hemos hecho asistentes médicos virtuales, GPTs por ejemplo, de preeclampsia, para diagnóstico de preeclampsia, por poner un ejemplo, en fin, para manejo de pacientes con diabetes tipo 1. Las posibilidades son enormes. Todas las calculadoras que usamos las podemos hacer y usar en un GPT. Por ejemplo, si tenemos la fórmula que se utiliza, por ejemplo, para calcular riesgo cardiovascular en adultos, hay diferentes fórmulas, diferentes métodos, lo podemos introducir y la inteligencia artificial hacernos también los cálculos en base a eso. Entonces, realmente también lo podemos hacer con seguridad y tenemos buena información. Explicación de enfermedades de manera simple para los pacientes. Esto mejora muchísimo la relación médico-paciente, nos ayuda a buscar analogías, nos ayuda a encontrar terminología. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, algunas veces ejercicios con explicaciones para pacientes pediátricos, para que los papás le puedan explicar al paciente pediátrico cuál es su enfermedad en sus términos, sin que se asusten, que lo entiendan. Podemos decirle a ChatGPT o a otra inteligencia artificial que nos haga un relato de acuerdo a un paciente pediátrico de 12 años en cuanto a su padecimiento, que lo pueda explicar y que lo pueda entender, o quizá uno más pequeño, que tenga 9, 8, 6 años. Documentación clínica, por supuesto, el manejo de la documentación clínica, no estar buscando tanto entre el expediente del paciente, sobre todo cuando son muy grandes. Interpretación radiológica, ahora vamos a ver un poquito, generación de notas clínicas, creación de resúmenes para alta. Esto, por ejemplo, tenemos un médico que ha estado aprendiendo con nosotros, que es nefrólogo y hace sus resúmenes de alta de nefrología, los hace con inteligencia artificial para poderlo hacer más rápido, más expedito y muy estandarizado. Por ejemplo, si queremos hacer un protocolo de investigación y queremos obtener información de los expedientes, lo podemos hacer. La visión por computadora también nos permite poner documentos escritos a mano, claro, hasta cierto punto que sea legible, por supuesto, ¿no? Que no es un carácter muy extraño, pero aún así, cuando la letra no es muy buena, como solemos tenerlo a muchos médicos, pues sí lo logra captar. Y hablando de los GPTs, que son los asistentes médicos virtuales en este caso, los GPTs son agentes, son asistentes virtuales que nos pueden ayudar según el tipo de información que le proporcionemos. Moderna, el que manufactura la vacuna contra SARS-CoV-2, ya tienen 750 GPTs integrado a sus procesos diarios de diferentes departamentos. Algunos incluso los ocupan para calcular dosis. Evidentemente se necesita mucha precisión. Si están bien entrenados, a veces el entrenamiento significa qué información base le proporcionamos para que el asistente nos entregue resultados, pero son herramientas muy útiles, muy fáciles de usar. Y bueno, tan relevante está siendo la inteligencia artificial que este año particularmente 2 premios Nobel, el de física y de química, en este caso estamos viendo los ganadores del premio Nobel de física, fueron otorgados a descubrimientos o invenciones relacionadas con la inteligencia artificial, algo que no es común que pase cuando se otorga este galardón del premio Nobel. En este caso es John Hopfield y Geoffrey Hinton, que bueno, sus descubrimientos, como dice ahí, fundacionales y sus invenciones han habilitado el uso de machine learning, ¿no? Que es la manera en que se entrenan los sistemas para la inteligencia artificial. Bueno, aquí vemos algunos de sus antecedentes. Si quieres, seguimos avanzando porque ya no nos queda tanto tiempo. Geoffrey Hinton también hizo este concepto de la máquina de Boltzmann, que no vamos a entrar mucho, pero que tiene que ver con el entrenamiento de machine learning que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, estas contribuciones han sentado las bases de los actuales desarrollos acelerados en la inteligencia artificial, con aplicaciones que abarcan desde la creación de nuevos materiales hasta el análisis de datos a gran escala, o por ejemplo, la investigación de proteínas para poder desarrollar fármacos y desarrollar diferentes terapéuticas. Aquí vemos a los premios Nobel de Química 2024 por avances en la investigación de proteína. David Baker, que diseñó un modelo hizo un modelo para diseñar proteínas, pero proteínas que no existen en la naturaleza, para poder obtener ciertas funcionalidades que se busquen. Él hizo el modelo y el sistema computacional, que por cierto hay un mexicano que colabora con él desde hace ya algunos años, y
y compartido Demis Hassabis y John Jumper. Demis Hassabis y John Jumper están en DeepMind, que es una empresa de Google que hizo una inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que es capaz de predecir, no de analizar, de predecir la estructura de las proteínas que hay en la naturaleza. 200 millones de proteínas es las que se estima que hay en la naturaleza, las que conoce la ciencia. Este sistema AlphaFold logró predecir la estructura cuaternaria de todas estas proteínas. Fold es precisamente porque se van doblando las proteínas de acuerdo a su estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no? Se han creado proteínas completamente nuevas que pueden tener usos terapéuticos. Esto es importante, también está abierto. Cualquier investigador puede utilizar AlphaFold sin ningún costo y está ahí a la disponibilidad en cualquier momento. Ya se ha podido, como les decía, predecir la estructura de 200 millones de proteínas, prácticamente todas las que se han identificado por la ciencia. Y bueno, también vean ya la utilización que está teniendo AlphaFold 2, que es la segunda versión. Más de 2 millones de personas en 190 países, es decir, 2 millones de investigadores en 190 países, de alguna manera u otra ya han hecho uso de AlphaFold 2. Y bueno, por ejemplo, en resistencia a antibióticos puede ser uno de los usos, o por ejemplo, bloquear el SARS-CoV-2, ¿no? En fin, vamos a ver un poquito esto. Este es Demis Hassabis, que es él es uno de los cofundadores de DeepMind, que es la empresa que desarrolló AlphaFold, obviamente en varios años de trabajo. Así que seguimos. Okay. Y bueno, AlphaProteo es también un software de Google DeepMind que trabaja precisamente en el diseño de nuevas proteínas. Entonces también es muy útil para la investigación, no solo predecir la estructura, sino que aquí vemos un ligando que se está acoplando. Es el dominio RBD de la proteína de espícula, de la spike protein del SARS-CoV-2. Y entonces la idea, esto es conceptualizado, la idea es desarrollar precisamente un ligando que pueda bloquear el RBD, el Receptor Binding Domain, que es el que permite la entrada del SARS-CoV-2 a la célula y por lo tanto la replicación. Entonces esta sería una manera de atajarlo antes y por supuesto bloquear su efecto. Aquí vienen otros ejemplos, en el caso de VIH, en el caso de COVID-19, como les decía, algunas enfermedades autoinmunes, el dolor crónico, por ejemplo, que es un tema importante. Entonces, bueno, son interleucinas, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos de lo que se podría hacer son solo algunos ejemplos de los miles que se podrían hacer, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de Open Evidence, que es esta plataforma basada en un LLM que es de uso abierto para profesionales de la salud, como habíamos mencionado. Y tenemos esta información, que ellos mismos nos proveen esta información. Los médicos invierten un promedio de 8 minutos en encontrar un solo dato en los registros médicos. Los médicos necesitan localizar aproximadamente 17 datos sobre los padecimientos de cada paciente. Entonces, la investigación médica, como mencionamos hace un momento, se duplica casi 2 años. Esto es un desafío muy grande para los médicos, para los profesionales de la salud, para mantenerse actualizado con las publicaciones que tienen la última evidencia y pues para que desarrollen el conocimiento médico. Como decíamos, es de acceso libre. Bueno, los médicos invertimos mucho tiempo en buscar datos, muchas veces en los expedientes. En este estudio calcularon un promedio de 8 minutos. Y bueno, Open Evidence, como les decíamos, es una inteligencia artificial que su objetivo es organizar el conocimiento médico mundial para hacerlo más utilizable, abierto y comprensible. Utiliza inteligencia artificial para agregar, sintetizar y visualizar evidencia clínica, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia. La Clínica Mayo es la que encabeza este proyecto, aunque no solo la Clínica Mayo. Y bueno, por eso es que tiene mucha información de la Clínica Mayo, que sabemos que es una institución que tiene ya mucho más de 100 años. La plataforma se entrena principalmente con datos de Mayo Clinic y revistas indexadas. Y bueno, es una de las bases de datos de mayor calidad en el sector salud y la que más conjunta diferentes enfermedades. Esta base de datos, esta plataforma tiene más de 7.3 millones de pacientes, más de 1.3 mil millones de imágenes, es muchísimo, tanto de patología. La patología también es muy susceptible de apoyarse de la inteligencia artificial y le da un gran apoyo porque trabaja en base a imagen. 1.6 mil millones de resultados de pruebas de laboratorio, 10.1 millones de informes de patología y 698 millones de notas clínicas es la información con la que ha sido entrenada. Como les decía, estas notas clínicas muchas son antes de la época de los expedientes electrónicos
y bueno, fueron digitalizadas y por eso podemos tener acceso a esta información. Eso es un poquito más detalle de lo que les decía, pero bueno, seguimos avanzando de la cantidad de información que maneja. De imágenes PET, por ejemplo, 2.5 millones de imágenes PET. En cuanto a farmacología y el uso de medicamentos, 322 millones, efectos adversos, efectos, digamos, de contraindicaciones, en fin, 79,000 imágenes de patología, en fin, entre otras cosas. Aquí vamos a comentar algo muy importante. Todo el manejo de información que se le entrega a estas plataformas tiene que estar anonimizada. ¿Eso qué significa? Que no se le puede identificar al paciente con la información que proporcionemos. Es algo muy importante. Toda esa base de Mayo Clinic, por grande que es, ha pasado por un proceso que le permite anonimizar la información. Existen técnicas para tomar imágenes, datos que tienen nombres de pacientes, se pasan por un proceso y se anonimizan, pero esto es algo sumamente importante porque cada día vamos a interactuar más con la inteligencia artificial, ya sea inteligencias artificiales generativas o inteligencias artificiales específicas de cardiología para interpretar imágenes. Tenemos que aprender que esto es muy importante, quitar toda esta información, pero si nosotros a nivel ChatGPT podemos proporcionar una imagen, como vieron la espirometría, se quitan simplemente los datos que puedan identificar al paciente para hacer estas pruebas y eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Mayo Clinic, esa base de datos gigantesca que tiene, está completamente anonimizada. A ver, ya. Y aquí estamos viendo un ejemplo, un prompt, que vamos a hacerle una pregunta a Open Evidence. Le vamos a preguntar sobre el diagnóstico de tratamiento del síndrome de Susak. Que es un síndrome pues, poco común, ¿no? Esta inteligencia artificial suele ser un poquito más breve en sus respuestas, pero muy sólida en sus fuentes. Y bueno, podemos ampliar más la información si se lo pedimos, no hay problema, pero lo hace un poquito para abreviar, para no saturar de información, pero podemos profundizar mucho más si queremos, ¿no? Entonces, bueno, ya nos dice, por ejemplo, algo importante aquí del diagnóstico del síndrome de Susak es la identificación de una tríada clínica clásica, ¿no? Aunque no todos la presentan desde el principio. Eso sería uno de los datos más importantes a buscar. Nos dice que es un padecimiento que se considera de origen autoinmune, ¿no? Aunque no es muy claro todo todavía en ese padecimiento, pero bueno, ahí ya pueden ver las referencias y de ahí nos puede referir hacia directamente dónde la está obteniendo, que puede ser PubMed o directamente a veces en las páginas de las editoriales. Y vean qué reciente es esta, por ejemplo. Esta es del síndrome de Susak, del año 2022, y nos pone abajo una nota que dice Leading Journal, ¿no? Que es una revista que se considera de mucha calidad y por lo tanto líder. Y luego veíamos ahí diagnóstico y clasificación del síndrome de Susak. Aquí ya nos lleva a la fuente original, en este caso nos mandó a PubMed, y bueno, nos da ya específicamente cuál es el artículo que estamos viendo. No recuerdo si estaba abierto este artículo, pero bueno, ya ahí nos va dando las referencias específicas con mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra referencia del 2014, esta referencia es del 2023 del síndrome de Susak, entonces es una actualización, ¿no? Del síndrome de Susak, con lo nuevo investigado, lo nuevo que se ha descubierto. Y bueno, ustedes saben perfecto cómo se hace esta navegación, podemos ir buscando los artículos, este sí está abierto y podemos ahí irlo descargando. Estas inteligencias artificiales se guardan en la memoria las preguntas que hemos hecho, entonces podemos también contar con eso. Y bueno, en este caso Open Evidence lo podemos usar directamente en la computadora o también tiene una aplicación móvil que pueden ustedes descargar. Como les decía, es abierta, sin costo, y lo único que tienen que hacer es acreditar que son profesionales de la salud. Ni siquiera tiene que ser médico, puede ser cualquier profesional de la salud y ya podemos empezar a utilizarla al instante.
Si se fijaron al final, nos sugirió una serie de preguntas adicionales a hacerle. Podemos tomar una de ellas, pregunta a nosotros. Esas sugerencias a veces nos dan una perspectiva diferente a lo que traíamos en mente, por lo tanto pueden ser muy útiles. Bueno, en esencia, eso es lo que hace y bueno, los invitamos a que lo prueben porque vale la pena. Para que sea diferente. Esta es una inteligencia artificial que se llama Cure.ai, es aprobada por la FDA, tiene literalmente billones de imágenes con las que ha sido entrenada. Entonces, pues sí es un corpus muy robusto. Y bueno, en este caso, pues vemos lo que nos está reportando. Fibrosis con un nódulo que se observa, ¿no?, en el lóbulo superior izquierdo. Nos va indicando, ¿no? Por ejemplo, también nos da los datos normales, como tórax óseo, parece que no, dice aparentemente no tiene datos que llamen la atención. Y lo interesante también es que en esta zona de información, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí nos dice qué es lo que no encontró. El objetivo de esto, el objetivo que nos indique qué es lo que no encontró, es para que sepamos cómo está analizando la información. No nada más que nos quedemos con el resultado que nos da, sino que también sepamos que buscó esto y no lo encontró. Nosotros podemos verificarlo, por supuesto. Entonces, como les decía, esto no sustituye al experto en imagenología, al especialista en imagenología, no sustituye al médico radiólogo, no sustituye al clínico. Lo que hace es apoyarlo en el análisis y en la toma de decisiones clínicas. Eso es realmente una herramienta. Esta ya se está utilizando muchísimo y, como les digo, esta está aprobada por la FDA porque sí funciona muy bien y es muy robusta. Lo que les decía, ¿no? La inteligencia artificial no viene a reemplazar a los profesionales de la salud, sino a potenciarlos. Eso es lo que nos ayuda la inteligencia artificial. Y claro, estamos en un momento único de la historia, donde por medio del uso de la inteligencia artificial, los médicos podemos usar y potenciar nuestras capacidades y resolver problemas complejos que antes no nos era posible. Y realmente es un momento único. Está cambiando muchísimo la medicina, por lo menos en este sentido. Estamos empezando a romper algunos paradigmas que teníamos y eso es parte de la ciencia, romper paradigmas, de repente ir por otros caminos diferentes a los que ya estaban establecidos en base a conocimiento nuevo, por supuesto. Pues muchísimas gracias y a nombre de la Asociación Médica del Instituto Nacional de Pediatría queremos entregarle este reconocimiento al ingeniero Nicolás Haddad y al doctor Sebastián Haddad por su participación en esta sesión y otorgarles un pequeño obsequio por su participación con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia y estamos en contacto. Recuerden que la inteligencia artificial no va a sustituir al médico, pero si un paciente se ve con un médico que sí sepa inteligencia artificial, así es que hay que estar atentos. Gracias. Muchas gracias. Nos van a evaluar también.